little mouse, 'cause I'm an albatross. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las instrucciones, tipos de instrucciones y elementos básicos de un programa. Cuando hablamos de instrucciones, quiere decir que es un proceso de diseño de algoritmo para que posteriormente hagamos la codificación del programa, que consiste en definir las acciones y las instrucciones para así resolver el problema. Tenemos la programación lineal y la programación no lineal. La programación lineal es aquella que tiene una secuencia, como podemos ver aquí en nuestro ejemplo, pero que no tiene ninguna bifurcación o condición. La programación no lineal es muy diferente a la lineal, porque es aquella que tiene bifurcaciones y condiciones. Tiene una pequeña secuencia, claro, si llegamos a tener un contador y un acumulador. Tipos de instrucciones. La primera nos dice instrucción de inicio y fin. Entonces nos quiere decir que todo algoritmo, diagrama de flujo o codificación tiene que tener un inicio o un fin para determinar de dónde empieza y dónde termina nuestro programa. Luego tenemos instrucción de asignación, es el cual le vamos a asignar valores a nuestras variables. Por ejemplo, le digo B es igual a 15, le estoy asignando a B 15. Luego tenemos instrucción de lectura, que es aquel donde leemos los datos ingresados por nuestros usuarios. Luego tenemos la instrucción de escritura, que es el cual escribe o muestra los datos ingresados por el usuario. Bueno, las instrucciones de bifurcaciones o instrucciones son aquellas que tienen condición, que se van por el sí o por el no. Entonces, un ejemplo, realizar un programa que te calcule qué números son pares e impares. Al ingresar un número, el programa va a determinar si es par o impar. Si es par, va a imprimir el resultado. Asimismo, si es impar. Luego tenemos lo que es elementos básicos de un programa. Entonces, el programador debe tener en cuenta que la diferencia entre lo que es un algoritmo a lo que es un lenguaje en específico para poder realizar las codificaciones. O sea, debe tener conocimiento de lo que son los lenguajes específicos para así poder programar en ellos. Muchas gracias. Datos, tipos de datos y operaciones primitivas. El primer objetivo de toda computadora es el manejo de la información o datos. Un dato es la expresión general que describe los objetivos con los cuales opera una computadora. Tipos de datos. Es un conjunto específico de valores de los datos y un conjunto de operaciones que actúan sobre esos datos. En los lenguajes de programación, los datos deben ser de un tipo de datos específicos. El tipo de datos específicos determina cómo se representan los datos en una computadora. Existen dos tipos de datos, que son los básicos y los incorporados o integrados, los estándares, que se incluyen en los lenguajes de programación definidos por el programa o el usuario. Datos numéricos. El tipo numérico es el conjunto de los valores numéricos. Estos pueden ser representados en dos formas distintas: tipos numéricos enteros y tipos numéricos reales. Enteros. Es un subconjunto finito de los números enteros. Estos son números completos, como por ejemplo el 5, el 6, menos 15, 20, etc. Los números enteros se pueden representar en 8, 16 o 32 e incluso 64 bits. Y eso da origen a una escala de enteros cuyos rangos dependen de cada máquina. Reales. Siempre tienen un punto decimal y pueden ser positivos o negativos. En este caso serían 0,08, 3,74, etc. Datos lógicos, o también conocidos como booleanos. Es aquel dato que solo puede tomar uno de dos valores, como cierto o verdadero o falso. Este tipo de datos se utiliza para representar las alternativas sí o no, o determinadas condiciones, como por ejemplo, cuando se pide si un valor entero es par, la respuesta sería verdadera o falsa. Datos
tipos carácter y tipos cadena. Tipo carácter es el conjunto finito y ordenado de carácter que la computadora reconoce. Estos solo contienen un carácter. Dentro de estos encontramos los caracteres alfabéticos como A, B, C, etc., los caracteres numéricos como 1, 2, 3, 4, etc., y los caracteres especiales, que son más, menos, por, división, etc. Tipos cadenas. Es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por una comilla o doble comilla, según el tipo de lenguaje de programación. Entrada y salida de información. Las operaciones de entrada nos permiten leer determinados valores y asignarles determinadas variables. Las operaciones de salida se denomina escritura. Por ejemplo, leer A, B y C. Se representa la lectura de tres valores de entrada a las que asigna las variables A, B y C. Escribir visualiza o describe en la pantalla de los dispositivos de salida. Algoritmo o programación. La escritura de algoritmo mediante una herramienta de programación debe ser precisa y clara. Y es estructurada de modo que su lectura facilite el entendimiento del algoritmo. Es codificación en un lenguaje de programación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que está aquí.